Contragolpe, voces para defender la democracia. Una producción de Nodo 21 y El Ciudadano, con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. Contragolpe, con Pierina Ferretti, Camila Miranda y Raúl Méndez. Hola, bienvenidas y bienvenidos a todos a este nuevo capítulo de Contragolpe. Hoy en un especial de fin de 2023 y comienzos de 2024 para hacer un balance y también proyectar lo que se viene este año y contarles, ¿cierto?, que Contragolpe es un ciclo de conversaciones producido por Nodo 21 y El Ciudadano con apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. Mi nombre es Pierina Ferretti y vamos a estar junto a Camila Miranda y Raúl Méndez, integrantes de la Fundación Nodo 21, en esta conversación, y vamos a pasar por las temáticas centrales que marcaron el año y pensando cómo se viene este 2024. Así que comencemos enseguida, haciendo un balance del 2023, que no puede ser solamente un balance del año, sino que para nosotras y nosotros que nos consideramos parte de la izquierda, ¿cierto?, es un balance al menos de aquello que se abrió el 2019 y que, digamos, tuvo un hito en el segundo plebiscito del año 2023. Así que, Raúl, cuéntanos algunas reflexiones al respecto. Efectivamente, Pierina, no podemos hacer un balance de el año sin abordar precisamente todo lo que fue el proceso constituyente que terminó con el plebiscito el anterior 17 de diciembre. Nosotros, bueno, en ese caso tenemos que ver o separar en dos partes. No podemos hablar de este proceso constituyente, creemos, sino es empezando justamente por una autocrítica que es contingente, que es respecto del proceso mismo, tanto del segundo, pero quizás mucho más respecto del primero, que fue en aquel donde nosotros tuvimos una mayor presencia como sector político. Y digo como sector político porque en el análisis y en la reflexión tiene que estar siempre presente que hubo una mayoría de independientes que condujeron el proceso, con respecto del cual, como izquierda más institucional, hubo una forma de abordarlo que no fue adecuada. Y eso se está desarrollando precisamente toda esa conversación en lo que ha venido después de ese momento. Pero además de la autocrítica, también es muy importante que podamos hacer una reflexión o una revisión cabal con respecto de cómo nos enfrentamos o cómo abordamos las distintas herramientas que nos permiten como izquierda llegar a aquello que es nuestro horizonte de transformación, que no es sino poder mejorar materialmente las condiciones de vida de las personas, de las mayorías de Chile, de la clase trabajadora. Y en ese sentido, yo creo que es muy importante que nos fijemos la distinción entre cómo tratamos aquellas herramientas que nos permitan avanzar hacia ese horizonte y cómo vamos construyendo las conquistas que justamente van solidificando esos avances. En ese sentido, hablamos precisamente de esta confusión en aquel momento quizás de 2019, donde se abre este proceso constitucional, con respecto a cómo en aquel momento donde hubo una actividad de fuerza social mayor que expresaba demandas de transformaciones profundas en nuestro país, la forma de salida fue afirmar el proceso constitucional y llevar las transformaciones a un texto constituyente que iba a avanzar en distintos periodos, digamos, a través de la confirmación de derechos sociales, a través de la transformación de estructuras del Estado, a través de la transformación de la distribución del poder entre los distintos elementos de la sociedad y también con aquello del sector privado. Esa reflexión o esa revisión del proceso en su conjunto es lo que nos debería hacer avanzar entonces hacia ese elemento central de aquellos que nos definimos precisamente como personas de izquierda. Ese proceso se terminó y creemos que estamos en un momento precisamente peor que en el que comenzamos. Hay un retroceso cultural importante y que no es solo y que no sucede solo en Chile, sino que sucede, y es importante verlo a nivel latinoamericano, a nivel mundial. Estamos en un proceso de guerras y de masacres, de genocidio en ciertos espacios con el pueblo palestino principalmente, siendo atacado por Israel. Y todo eso nos debería entonces hacer reflexionar cómo enfrentamos estos nuevos procesos que vengan hacia adelante con ese horizonte de futuro y de transformación. Efectivamente, en lo que dice Raúl hay un punto que yo me quedo pensando, que es que
hubo un acuerdo en todas las fuerzas políticas, incluyéndonos, y también en fuerzas sociales que no estaban organizadas en partidos tradicionales, digamos, de que la salida de esa crisis social del 2019 estaba bien encauzada en un proceso constitucional, por todo lo que dijiste, sentar las bases de una nueva forma de organizarnos como sociedad, pero perdimos de vista y mirado para atrás, digamos, creemos que hay que también hacer una reflexión de que con esa fuerza que había, podríamos haber empujado cambios materiales inmediatos. O sea, con la fuerza social que había en las calles, una movilización histórica, podríamos haber peleado, y sobre todo con una clase política tradicional y una parte del empresariado reconociendo cuestiones, como ya si en verdad en Chile hay desigualdad, en verdad esto que está pasando es por algo, tiene causa, estaban todos así, muy distintos ahora, y haber peleado y haber dicho, oye, ya, se sube el sueldo mínimo, se suben las pensiones, no sé, como un enfrentamiento más directo con las AFP. Y claro, pusimos, como se dice coloquialmente, todos los huevos en la canasta constitucional y como que nos desanclamos de la cuestión material. Entonces ahí hay una cosa que a pensar y una cuestión que también como balance, yo agregaría, que el primer proceso constituyente, ya lo llamamos constituyente, ¿cierto? El primer plebiscito, ese que perdimos, nos mostró una sociedad mucho más compleja de lo que habíamos podido ver. Una sociedad que por un lado sigue demandando seguridad y cuestiones materiales, pero que también demanda mucha libertad. Y entendida como la libertad que hemos tenido, una libertad de elegir, y que eso es importante y que no lo podemos ningunear. Tenemos que ser un sector político que entienda ese deseo de libertad, ese deseo de elegir, como valoración de esa libertad individual, que al mismo tiempo requiere, demanda y necesita seguridades sociales y seguridades públicas, y hay que saber trabajar con eso. Yo agregaría eso y invitaría a Camila a dos cosas, como si tienes también una reflexión respecto a este proceso constituyente, pero también qué aprendizajes. Tú estuviste muy como involucrada en la campaña del En Contra, entonces qué aprendizajes tenemos post 17 de diciembre, entonces esas dos invitaciones. Estás escuchando Contragolpe, voces para defender la democracia. Contragolpe, con Pierina Ferretti, Camila Miranda y Raúl Méndez. También sumarme a ese ánimo crítico de el diseño y el momento y la oportunidad política del segundo proceso constitucional, que de alguna manera es luego de que hay una componente mayoritario de independientes que las personas, todas y todos, escogimos para que conducieran un proceso institucional como una forma de construir nuevas confianzas institucionales que fracasa y que es lamentable no solo por no avanzar en una nueva constitución con un proyecto de sociedad, sino que fracasa ese intento de ampliar los espacios institucionales y la democracia. Eso falla también en amplitud social. Y el segundo proceso yo creo que requería un poco más de reflexión, no solo para la izquierda, sino el sistema político, porque se presenta como el momento en que los partidos retoman la conducción de un cambio constitucional, ofrecen ciertas reglas, pero hubo poco tiempo para procesar tanto lo que había significado más profundamente el rechazo, no solo por una cuestión de mayoría en la izquierda o en las derechas, sino qué supone el giro del malestar después de un estallido, después de una pandemia, que muchas veces la obviamos del escenario general, y luego un proceso constitucional donde habían hartas esperanzas cifradas en haber podido tener un camino distinto a los intentos recurrentes del camino de las reformas que no nos habían llevado a tener cambios sustantivos en cuestiones tan concretas como las pensiones. Entonces creo que también hay que hacer una mirada ahí, no solo en el diseño, sino en la oportunidad política de haber empujado en ese momento un segundo proceso constitucional. Desde luego ese segundo proceso constitucional tiene luces y sombras como cualquier proceso, así como lo tuvo la Convención Constitucional, y una de las luces tiene que ver con ese diálogo político que se vincula con la comisión experta, que tiene esa posibilidad por varias particularidades. Primero, porque hay un representante por sector político y no están pesados, y entonces lo que no genera consenso transversal no está, y de alguna forma es el ejercicio de un texto constitucional. O sea, ¿qué es lo que permite representar distintas expresiones de la sociedad, no solo pesadas en si circunstancialmente tienes o no tienes mayoría, sino que tiene que ver con una visión de hacia dónde tiene que ir el país? Yo creo que hay un aprendizaje que no está cifrado, a mi parecer, por la
digamos, buena o mala labor de la y los expertos o su cariz profesional, sino por esos componentes, y que estaba también reforzado por las 12 bases, que en otros momentos hemos hecho un análisis crítico también de cómo dibujaban también un camino, y no necesariamente siempre coherente con las demandas que están en el malestar de octubre. Y ahí me paso un poco a la campaña del a favor y en el en contra, porque creo que la posibilidad de abordar una campaña que fuera efectiva tenía que ver con aprendizajes de ese ciclo más grande, es decir, la necesidad de un diálogo político que conecta con las cuestiones materiales. Entonces la idea que un texto que nos perjudica a todas y todos, si hubiese empezado a ser aplicado en nuestra sociedad, todos los problemas que generaba por una visión muy explícita, que tiene que ver con algo medio tradicional en cómo en la ciencia política definen las derechas, una creencia de que las desigualdades son una cuestión natural, y entonces la cuestión se trata de cómo reponer ciertas estructuras de orden donde la familia tiene un papel, el hombre, la mujer, y si tú ves el proyecto del texto del Partido Republicano apoyado por el resto de las derechas, es eso, una reposición de ciertas estructuras por una creencia de cómo opera la desigualdad, como una cuestión natural, y que se enfrenta tradicionalmente desde la izquierda, donde creemos y afirmamos que la desigualdad no es una cuestión natural, que está generada y por tanto se puede enfrentar, y creo que eso es lo que entra en tensión y que de alguna manera se cala en la discusión de la campaña, o sea, cómo tiene una afectación concreta, cómo hay un proyecto de radicalización del proyecto de la Constitución del 80 que hemos tenido por 40 años en nuestra sociedad, y creo que eso es importante de situarlo, porque eso es lo que estaba en juego. Estaba en juego una visión de sociedad específica, por tanto había normas que beneficiaban a quienes tienen más dinero por esa noción de la desigualdad o del mérito, como también se construye a veces narrativamente desde las derechas, y luego el lugar que tienen que jugar los distintos integrantes de nuestra sociedad, cruzado por género, por clase. Eso yo creo que está muy patente en el debate de ese texto constitucional, y por eso es una campaña, a mi parecer, más que la campaña, el resultado que deja hartos desafíos. Desafíos, por un lado, en términos de el nuevo escenario democrático representativo, o sea, es tercera elección con voto obligatorio, y se estabiliza una participación de más del 80%, y eso obliga a repensar todo en los diálogos de conexión, de mayor profundización del conocimiento de esa sociedad que estuvo por décadas fuera de la deliberación al menos representativa de la política, que algunos estudiosas y estudiosos de la sociedad plantean como una forma de politización diferente, no despolitizada. Entonces ahí hay harto que profundizar, y hay otros componentes que tienen que ver con cómo se apunta a construir mayorías amplias, y que es posible sin, digamos, diluir las diferencias, sino construyendo ciertas miradas estratégicas comunes, y que eso puede ser un camino en el sentido de que lo que estaba en el malestar de octubre son mejoras en condiciones materiales de muchas cosas de la vida, tener más tiempo, tener mejor seguridad, tener seguridad de la salud, no vivir en la sensación de desprotección permanente, y eso está también en la discusión de los retiros, de por qué voy a validar un sistema injusto en el cual pierdo dinero todos los meses, prefiero tener el dinero yo, o sea, no es una cuestión de sentido común, material, esencial. Entonces, que si uno no lo comprende así, se equivoca, nos equivocamos para el proceso constitucional 1 y cómo se planteó esa campaña y cómo se enfrentó, por ejemplo, la discusión de Con mi plata no. Entonces creo que ahí hay hartos aprendizajes también que sacar, y lo otro es cómo se devela también la crisis que hoy día tienen los proyectos de derecha, tanto tensionados por una radicalización del tipo de formas de ultraderecha que vuelven a esa noción inicial de la desigualdad natural, pero también a su relación con la democracia, que hoy día tú ves que en otros contextos la ultraderecha se vinculaba más con no estar en procesos democráticos electorales, y hoy día usan esas herramientas como una forma desde dentro del sistema ir desarmando algunas bases, pero también desde fuera. Y yo creo que eso es importante tenerlo como aprendizaje, porque este año, incluso no teniendo gobiernos de ultraderecha, han sido capaces de determinar una cancha de discusión que obliga a actores que son democráticos a correr los cercos y comportarse de otra manera. Y creo que hay que mirar ese fenómeno más general, que no tiene que ver solamente con estas fuerzas ancladas en organismos públicos, sino que cómo integran un encuadre distinto. Y yo creo que ahí tenemos una tarea como izquierdas de pensar esos dilemas. Estás escuchando Contragolpe, voces para defender la democracia. Contragolpe, con Pierina Ferretti, Camila Miranda y Raúl Méndez.
Claro, tenemos una tarea y también tenemos, creo que este segundo plebiscito nos deja también una oportunidad en un sector de la sociedad, que no es el único, pero que fue muy importante, que fuimos las mujeres, ¿cierto? En este segundo proceso, también para mostrar una sociedad chilena que no es que se derechizó, como muchas veces se leyó cuando Republicanos gana ampliamente el Consejo Constitucional, sino que no, tiene también unas fuerzas con digamos, ciertas líneas rojas instaladas, y creo que ahí las mujeres fuimos un puntal muy importante cuando tú decías estas amenazas. Bueno, se vio amenazado algo que se considera un avance, como el aborto 3 causales o la ley Papitos Corazón. Eso se vio amenazado y las mujeres nos movilizamos, y eso también es importante. Hay un detalle muy interesante que quiero recomendar de ver unos estudios que publicó hace poco Cristóbal Rovira y su equipo, donde hacen un análisis más profundo en Chile y América Latina para discutir la hipótesis de que hay una sociedad derechizándose, y muestran cómo en realidad hay una capacidad de las ultraderechas de movilizar ciertos malestares que siempre han estado presentes en la sociedad. Es decir, el racismo moviliza un sector de la sociedad, pero no significa que está creciendo, sino que tiene una capacidad de activarlo, movilizarlo mucho más intensiva, y que mirarlo con ojo cuando él dice la pregunta sobre ¿hay un giro hacia la derecha o no en América Latina? Él lo pone en discusión y creo que es interesante profundizar eso, así que hago esa invitación como tips entonces, a leer esos estudios recientes. Bien, y recordarles a quienes nos escuchan que estamos en Contragolpe, Voces para Defender la Democracia, que es un programa, un podcast que hacemos Nodo 21 y El Ciudadano con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. Y les invito ahora a hablar un poco del 2024, año que se nos viene, que partió movido, y para que nos vayamos en febrero a descansar, a quienes podamos, unos días que sea, teniendo el privilegio de poder descansar, pensando algunas cosas, ¿ya? Entonces, me parece que una de las cosas que marcó el 2023 y que va a seguir siendo tema es el tema de la seguridad. Y creo que también, Camila, tú tienes ahí una reflexión, porque al ser parte también de una campaña, bueno, de otra campaña también anteriormente, varias campañas en el cuerpo, el tema de la seguridad se instala como un tema que no es solamente y para nada un invento de la prensa burguesa, sino que es una preocupación de muchas familias, de muchas personas en nuestro país. ¿Qué has venido reflexionando al respecto? Sí, hay algo interesante, porque si bien la encuesta y todo el mundo de ese tipo de instrumentos muestran que la principal preocupación de las personas respecto al país es la seguridad y la inseguridad, si uno hace un zoom a los procesos más largos de datos, esto lo han relevado harta expertos y expertos en seguridad, la preocupación por la seguridad ha estado siempre presente en nuestra sociedad de formas diferentes, y la pregunta es por qué hoy día adquiere tanta relevancia, y por eso se habla de crisis de inseguridad más que de seguridad, porque por supuesto que hay un cambio en el tipo de delito, lo hemos conversado, crimen organizado y otro tipo de expresiones de eso en la narcocultura, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué la inseguridad empieza a ser tan significativo para determinar el debate público, las percepciones de movimiento en el barrio, cómo te relacionas con el resto? O sea, como la implicancia en la convivencia de esta percepción que no solamente me enoja o no la política porque acciona o no acciona, sino en cómo modifica nuestras formas de convivir. Y ahí es interesante ver que no está desconectado el dilema de la inseguridad, a mi parecer, con los malestares que develaba el estallido social, que tenían que ver con condiciones materiales de dimensiones que se habían agotado y que siguen medio agotadas en el país. En algunas dimensiones de seguridad social, de pensiones, está agotado. Hay un agotamiento institucional en ciertas materias, no solo por los temas de corrupción, sino porque tienes que modernizar algunas áreas para plantearte los desafíos de un siglo que ya cambió, que tenemos otros conflictos globales, diversos. Entonces, como resituar el malestar, a mi parecer, permite plantearse que hoy día el malestar está modulado desde la percepción de inseguridad. Sí. Entonces yo creo que estamos de nuevo en una forma de comprender esto que como sociedad nos viene pasando, de la búsqueda de construir una forma de orden social, de convivencia, que nos permita ciertas bases básicas de bienestar, de dignidad. Yo creo que eso no desaparece, se modula de forma distinta, y entonces no es solo la noción de inseguridad como búsqueda de mano dura en términos de uso de la violencia, sino tiene que ver con una concepción de que se respeten ciertas normas de convivencia, de
defender ciertos espacios, la discusión de chilenidad que no está situada en rodeo u otras cosas, sino lo que a veces incluso nos cuesta describir, pero nos sale tan natural cuando decimos ya los chilenos somos carreteros, o de repente hacemos una pausa en septiembre y se nos olvidan todos los problemas, como ciertas cosas que cuestan enlistarlas, pero sabemos que van componiendo cierta identidad, ¿no? Carreteamos tanto en la calle, o sí, bueno, componentes de ese tipo que a veces cuesta ponerlo, quizá una descripción más teórica de qué significa la chilenidad, pero dónde está la solidaridad, dónde está la noción de enfrentar la desigualdad, son componentes de la identidad de Chile, y yo creo que hay que entonces modular esta percepción de inseguridad en esa dimensión, y por tanto que nos plantea desafíos para las izquierdas vinculados a la construcción de orden, no solo como el orden de el uso de la fuerza que es necesario en algunas materias, o tener salidas más concretas para enfrentar eficientemente la inseguridad, pero sino estas otras dimensiones que permiten generar orden y estabilidad, porque lo que llevamos discutiendo en estos 4 o 5 años es un modelo de sociedad, de Estado, de caminos de resolución que nos permitan vivir mejor, porque estamos agotados, está la percepción de estancamiento, entonces creo que ahí eso se vincula más estructuralmente. Estás escuchando Contragolpe, voces para defender la democracia. Contragolpe, con Pierina Ferretti, Camila Miranda y Raúl Méndez. Ahí tenemos un problema como del mediano largo plazo que se instaló y nos va a acompañar, pero también este 2024 vamos a tener coyunturas asociadas a algunas reformas, algunos, digamos, escenarios electorales. Les menciono 4 cosas. Reforma de pensiones, que en este momento se está discutiendo, vamos a ver cómo eso se resuelve. El tema de la crisis de las ISAPRES y una reforma a la salud. La cuestión del financiamiento de la educación, tenemos ahí un problema con el tema de las subvenciones en la educación escolar, y va a entrar a discutirse un nuevo modelo de financiamiento para la educación superior que va a incluir como uno de sus componentes la resolución del problema de las deudas educativas. Y tenemos elecciones, ¿cierto? Elecciones locales, elecciones municipales y de gobernadores, y ahí también se va a jugar otra batalla de, digamos, el avance o no avance de derechas o de sectores democráticos. Así que yo invitaría primero a Raúl a darnos como una reflexión respecto al escenario pensiones, ISAPRES, esas reformas, discusiones que se están viniendo, que ya están instaladas, digamos. Claro, bueno, efectivamente, voy a comenzar por lo último que mencionaste, porque no deja de ser paradigmático de cómo las elecciones han acompañado a este gobierno cada uno de los años, digamos, y eso marca una forma de hacer política mucho más confrontacional, que justamente también es parte de lo que va percibiendo la ciudadanía en un ánimo adversarial que se manifiesta en otros escenarios también, como es el escenario de la seguridad, digamos. Es un caballito de batalla también para las derechas en la demanda de un tipo de orden subvertido por sobre otras formas de relacionarse en la cotidianidad, y que le ha resultado bastante fructífero, al menos hasta ahora, y que eso nos presenta como izquierda entonces el desafío de cómo abordarlo, y que no deja de ser también desde la perspectiva de la inseguridad la pregunta por justamente estas reformas estructurales, digamos. Cuando hablamos de pensiones y hablamos de salud, hay una sensación de inseguridad con respecto a la vejez, con respecto a quizás yo tengo una buena condición de vida actual, pero ¿qué sucede si me enfermo? Voy a quedar en bancarrota. Exactamente, o sea, no hay una forma de enfrentar aquellas coyunturas que les son comunes a todos desde una perspectiva que no sea el sálvese quien pueda. Y esa es la forma que se ha administrado a través del modelo desde las últimas décadas en nuestro país, y que es justamente el enfrentamiento y el choque de trenes que se va a propiciar durante este año a través de la reforma de pensiones, a través de la reforma de salud, y también a través de lo que es introducir la dimensión de cuidado en los distintos espacios de nuestra sociedad. Y aquí me gustaría anclarlo entonces sobre esto, que es una visión de seguridad social que incorpora elementos de seguridad, porque esto es común a los 3 aspectos. Incorpora el elemento de solidaridad cuando decimos que en pensiones aquellos que tienen más deben ayudar a aquellos que no tienen tanto, y aquellos que
por diferencias estructurales en nuestra sociedad, tienen la menor capacidad, por ejemplo, de cotizar, y las mujeres por labores de cuidado se ven mermadas en un amplio espectro con respecto a la capacidad de poder cotizar mes a mes, y eso es parte de lo que está estructuralmente, las lagunas que tienen u otros elementos de sobrevida también que les significan menores pensiones, y entonces estar en un nivel de bienestar menor con respecto a los hombres. Lo mismo pasa entonces en materia de salud. Las ISAPRES discriminan justamente a las personas en sus distintas etapas de vida por su género, y diversos elementos que algunos ahora la Corte Suprema ha venido a decirles como dejen de hacer esto, pero que fue su negocio durante muchísimo tiempo, y es un negocio que de hecho funciona en condiciones ilegales al menos desde el 2010, y cobrándole abusivamente a las personas, y hoy día que tienen que devolver parte de eso, bueno, y el sistema está a punto de colapsar, y eso significa no solo que caigan la ISAPRE y que sus dueños dejen de tener utilidades, sino que generar un efecto dominó hacia abajo, donde aquellas personas que están sobre todo en peores condiciones de salud puedan quedar a la deriva en sus tratamientos, y por eso significa un problema de Estado mayor. Y no puede simplemente tratarse como un asunto meramente contingente, sino que hay que tomar esa perspectiva de largo plazo, y lo mismo entonces con el asunto de cuidado. Nos desafía entonces este año desde esa perspectiva a enfrentar una forma de entender lo colectivo con un profundo sentido de solidaridad, que es distinto a cómo hemos venido construyendo nuestra forma de relacionarnos en la sociedad, en todos estos sistemas. Nosotros al día de hoy no tenemos ningún aspecto de la vida cotidiana que tenga una perspectiva de seguridad social. Claro. El desafío entonces en cada uno de estos elementos y estas reformas que son estructurales es poder construirlo, es poder mostrarle a la sociedad que hay una otra forma de construir estos sistemas que les permiten tener beneficios, respecto de los cuales nos beneficiemos todos precisamente, pero con un profundo sentido de que el que tiene menos le ayuda al que tiene más, el que tiene mejores condiciones también levanta al que nace en peores condiciones, y eso es paradigmático porque no deja de ser. También cuando la derecha habla de meritocracia, bueno, hay meritocracia cuando efectivamente todos partimos desde un lugar similar, digamos. Hay libertad, específicamente cuando la libertad es compartida desde un piso común que nos permita a todos desarrollarnos de esa manera. Entonces esos desafíos están presentes este año y van a ser justamente los que enfrenten estas distintas formas de ver la sociedad y le permitan a la gente ver que la política sirve también para ellos de esta manera. Estás escuchando Contragolpe. Voces para defender la democracia. Contragolpe, con Pierina Ferretti, Camila Miranda y Raúl Méndez. Es una solidaridad para la autonomía también de las personas. Claro, o sea, no es solamente por un sentido colectivista a priori que uno puede decir la izquierda quiere, sino es necesario para la autonomía de los proyectos vitales. Claro. Camila, hablando también de eso, algo que también es muy necesario para la autonomía de los proyectos vitales es la educación, y vamos a tener coyuntura en temas de educación, y también si pudieras abordar, ya que has aprendido de estas cosas, ¿cómo ves la coyuntura de las elecciones locales? A ver, en educación llevamos varios años. Décadas. Yo a veces digo décadas y hay que contar desde el 2006, que son más que una década, con estos dilemas de la educación, pero creo que con la pandemia, con fenómenos como narcocultura o también los límites que pone el pensar futuro con la crisis climática, abren preguntas sobre el sentido de la educación. Entonces que ya no son solo como el sistema de administrar la educación y su financiamiento, que es central para pensar proyectos de educación pública con cierta orientación, pero sobre el sentido de la educación para la sociedad que necesitamos construir, que adelanto que en el tercer bloque nos vamos a volver más creativos para provocar un poco más la conversación, pero el sentido de la educación es el que está en juego, y entonces tenemos una educación superior que nos permite ir hacia dónde.
¿por qué entonces el endeudamiento de una generación, de muchas generaciones de estudiantes, es pernicioso para plantearse las políticas de desarrollo, para plantearse creación de valor, para plantearse que la educación te permita construir proyectos de vida y no estar pagando por 20 años en vez de poder tratar de comprar tu vivienda? Y a nivel escolar yo creo donde se vuelve más profundo el problema, porque efectivamente hay el cruce entre la lógica de financiamiento, que era una demanda del movimiento estudiantil pingüino, claro, de primer momento, vinculado con el financiamiento a través de la subvención, la asistencia. Bueno, hubieron muchos casos en estos largos años de cómo se abultaban ciertas listas de asistencia para recibir los recursos, y luego de la pandemia, donde eso se había estancado, como la forma o el criterio para recibir financiamiento vuelve a operar y tiene en crisis a muchas municipalidades, porque efectivamente hay un problema de sentido educativo, y entonces si el requisito para recibir recursos para mejorar la educación es que estén en las aulas o que vayan, hay un problema ahí circular que no se va a resolver. Entonces yo creo que es algo que no se puede evadir, y que no hay que abordarlo solo en la dimensión más de ajuste institucional, sino requiere esa conversación sobre sentidos, cómo tenemos un currículum que le hace sentido a las nuevas generaciones, donde por ejemplo salir de cuarto medio tiene un valor que no es solamente tener la licenciatura para poder postular a la prueba para entrar a la universidad o conseguir un trabajo, sino que por ejemplo podemos ofrecerle a las nuevas generaciones salir programando, sabiendo reciclar, o sea, cuestiones que les permitan desenvolverse en la sociedad en la que estamos viviendo, y eso te permite decir, bueno, la escuela es un espacio necesario para pensar y cultivarnos en esa orientación. Yo creo que tenemos que tensionar el debate hacia allá. Perfecto. Y en lo municipal, muy brevemente, quizá uno de los desafíos tiene que ver con cómo primero evitar que las ultraderechas que están corriendo los cercos en la derecha tradicional avancen en espacio, porque impactan, si uno mira largo, las instituciones, y eso es cosa de mirar modelos en otros países donde la forma en que han hecho gobierno local. Y eso es muy interesante mirar en caso, bueno, en América Latina misma, pero también en Europa, de cuáles son los costos que deja el paso de la ultraderecha, no solo durante el momento en que están haciendo gobierno local, sino para los que vienen después. ¿Qué les obliga luego a ejecutar con esos cambios, restricción de recursos? Y los gobiernos locales es el lugar donde se desenvuelve la relación más cotidiana con la política, que por supuesto hay otro desafío que tiene que ver con los casos de corrupción. O sea, hay que dar cuenta de que hay una crisis en cómo se administran los fondos, en la transparencia de ello, y que eso es básico para poder decir, bueno, acompáñenme a un proyecto en el cual quiero que una comuna tenga más árboles, tenga mejor atención primaria de salud, que es muy necesario, requiere también enfrentar el dilema de la confianza. Estás escuchando Contragolpe, voces para defender la democracia. Contragolpe, con Pierina Ferretti, Camila Miranda y Raúl Méndez. Tenemos ahí una mirada sobre escenarios que van a venir este 2024. Y bueno, les recordamos que están escuchando Contragolpe, voces para defender la democracia, un programa producido por El Ciudadano y la Fundación Nodo 21 con apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. Y en este último bloque vamos a pensar más a futuro y también más creativamente problemas y, digamos, horizontes que la izquierda, que los proyectos democráticos debiéramos tener como preocupación. Y yo voy a partir con algo que la Camila enunció, y que tiene que ver con la cuestión de la narcocultura. Todos sabemos, hace poco había una polémica a propósito de la participación de Peso Pluma en el Festival de Viña, y ha habido mucha bulla y muchas lágrimas de cocodrilo y gente que se espanta, digamos, del avance de la narcocultura y cómo tantos jóvenes se ven seducidos por esta manera de vivir. Y la verdad es que esto nos llama a una reflexión mucho más profunda. Si no somos capaces de tomarnos en serio, ¿por qué tantos jóvenes de nuestro país y de otros países del continente, pero pensemos en nuestro país, no encuentran futuro, no encuentran sentido en la educación, miran para adelante y, digamos, sacan las cuentas de si hacen todo lo que tienen que hacer, todo lo que el sistema les dice, la sociedad que hagan, claro. Lo que la sociedad espera que hagan, no van a tener un futuro mejor. Y el narcotráfico les ofrece quizás una vida peligrosa que puede acabar tempranamente, pero una vida excitante, una vida de consumo, una vida de dinero fácil, y al final también el sistema propone eso, solo que algunos lo pueden tener
fácilmente o por herencia, por apellido, o siendo también pillos y estafando a otros, pero a una altura, digamos, cota 1000 para arriba. De Hermosillas. De Hermosillas, y en los Hermosillas pueden, ¿cierto? Y quienes no tienen esas redes y esas no vienen con el beneficio de la cuna, bueno, ¿qué posibilidades tienen de tener una vida excitante, fácil de consumo y de disfrute? Bueno, la oportunidad del carpe diem moderno. El carpe diem moderno. Entonces, mientras no nos hagamos cargo de eso, toda la bataola, digamos, y los espantos que produce Peso Pluma son más bien lágrimas de cocodrilo que no quieren tomarse en serio este problema. Yo quería poner ese elemento. Camila. Sí, y es súper interesante esa discusión, porque cuando tú dices vivo bien, corto, en peligro, esta idea de un carpe diem moderno es la idea de un sentido existencial. O sea, cuando hacemos ese símil a ese término, es como disfrutar, y como la vida no es solo sacrificio. Y ha habido una crítica a la estructura de trabajo que tenemos, que yo creo que ha sido mal juzgada cuando se dice, bueno, es que una generación de gente floja, ¿no? Delicada, no permite comprender en profundidad lo que está pasando. Y creo que hay que mirarlo con más profundidad, porque hay una crisis de sentido y una responsabilidad toda la sociedad de no ofrecer otros caminos y otras certezas. Por eso cuando hablamos del malestar hoy día se modula como inseguridad, son inseguridad en términos amplios, de orden, de certezas, de cierta normalidad, que para alguna generación era muy clara. O sea, trabajaba, estudiabas, si era o no en la universidad no importaba mucho en una época, tenías un trabajo, podías postular a una vivienda y era un camino claro. Y por supuesto que esas experiencias vitales ven a sus generaciones nuevas y dicen, bueno, tuvo las oportunidades que yo no tuve, ¿y qué está haciendo? Y parece ser como un juzgamiento que no comprende, ¿cierto?, cómo ha ido cambiando la sociedad, y ahí queda evidente esa idea de antes estábamos mejor, pero hay que ver por qué se da este fenómeno. Y bueno, hace poco había una entrevista muy interesante de DJ Liz, que ella decía, los chilenos no somos tontos, somos inteligentes, el tema es que no existen oportunidades para desarrollar esa inteligencia en un aspecto más de conducto regular, cotidiano, normal. Es decir, hay que crearse otros espacios, otros vehículos para desarrollar la inteligencia, y ahí de nuevo el sentido de la escuela. ¿Qué espacio te da para crear y pensar distinto, para tener otras oportunidades? Yo creo que ahí tenemos un dilema más grande, y lo de Peso Pluma es la punta del iceberg de un dilema más general, donde siempre la música ha expresado formas o momentos de la sociedad. No hay que olvidar, por ejemplo, todo el movimiento del rock medio desordenado en el hipismo, enfrentando la guerra de Vietnam, u otros contextos donde la música expresa básicamente esas realidades de transformación social, y es un canal. No se le puede responsabilizar a la música de un proceso tan más complejo profundo, y que nos involucra a todas y a todos también. Raúl, ¿qué dirías tú? Voy a irrumpir con un poco de, lo siento por esto, pero de masculinidad, porque donde antes había quizás aspectos, el otro día lo decían unos también de estos jóvenes que cantan y son muy famosos ahora, decían donde antes había oportunidades quizás en los barrios para surgir con el fútbol, hoy día en un sistema que incluso ingresó con sociedad anónima y otras formas de estructura organizacionales más de sociedades privadas. Ya ni el fútbol se ve como una escapatoria a esos sistemas, subsistemas, y están en esta cultura narco, en avanzar con el desarrollo de la música, pero asociado a las armas y otros elementos que están en los barrios. Entonces todas esas perspectivas que existieron en algún momento, todas esas perspectivas también que son perspectivas de esfuerzo, o sea, el fútbol también lo representa, y las historias de futbolistas famosos son que su familia lo llevaba de un lado de la ciudad hasta otra, y que se cambiaban de ciudad porque su hijo tenía el sueño y lo lograban y qué sé yo. Son perspectivas de esfuerzo. Hoy día el esfuerzo está absolutamente subvalorado. El consumo y lo inmediato es lo que se desea, lo desechable, lo que pasa rápido, y entonces el carpe diem moderno que mencionaban, y el abandono, incluso conectándolo con lo que hablábamos antes de la edad mayor, digamos, no hay júbilo en la jubilación, entonces ¿a quién le interesa llegar a esa edad? Entonces hay toda una pérdida de sentido ahí, y a mí me gustaría quizás plantearlo desde la perspectiva nuestra de la izquierda. O sea, nosotros tampoco tenemos una
una cultura u un sentido que darle a los jóvenes que están empezando su camino educativo, social, de organización, u otra perspectiva. No tenemos una idea de horizonte hacia la cual caminar, o hacia la cual llegar, mejor dicho, porque yo creo que sí tenemos por dónde caminar. Y esas perspectivas que nos permiten avanzar, si bien no saber hasta dónde, porque nos cuesta pensar una forma de organizar la sociedad por fuera del capitalismo, por otras formas de relacionarnos, no nos permiten quizás mirar lo que hay después del bosque, pero sí nos trazan un camino, y eso también no deja de estar conectado con lo primero que hablábamos respecto al proceso constituyente, porque sabemos que por ahí avanzan los derechos sociales. La consagración de derechos sociales, salarios dignos, pensiones dignas, salud que no dependa de tu bolsillo. Todas esas son formas que le permiten dar otra imaginación a las personas por donde avanzar, y lo educativo y otras formas también avanzan hacia ese lugar que estamos en construcción, y el desafío es construir ese edificio. El feminismo como otra forma de relacionarnos, entender los efectos del cambio climático y empujar por un futuro que exista, digamos, si no, no hay futuro. Y por último, todos los desafíos que se vienen con la inteligencia artificial y otras nuevas formas de involucrarse con el trabajo, tiempo libre y ocio para las personas, para que puedan vivir con sus familias con seguridad, y con una perspectiva distinta de relación, y que no sea entonces la narcocultura la que se lleve todo eso. Claro, también Raúl decía, no está de moda el esfuerzo, ¿cierto? Menos si el esfuerzo no tiene un resultado. Pero en esta sociedad que está tan marcada por el ánimo y por las ganas de disfrute, creo que también la izquierda tiene un desafío que en otros momentos se ha pensado. La Camila hablaba de imaginación. Creo que a veces la imaginación está para adelante, pero también está recordando algunas historias de la izquierda. Y, por ejemplo, un momento de la Revolución Rusa se plantea cuestiones como del disfrute colectivo de grandes obras de infraestructura pública, no solo carreteras, no solo industrias, sino, por ejemplo, piscinas grandes para que con la ola de calor vendría bien. Imaginemos un proyecto de piscinas públicas para las grandes comunas llenas de gente que por supuesto no tienen casa con piscina, porque son muy pocos quienes tienen casa con piscina. ¿Cuántos podrían disfrutar de aquello? Si tomamos la experiencia, cuando hay eventos culturales gratuitos se repletan. O sea, es una sociedad que tiene ganas de disfrutar, que tiene ganas de pasarlo bien, y la izquierda también tiene que tener imaginación para allá. Así es. La noción de lujo social, tú comentabas. La noción de lujo social, momento, ya que estamos con las recomendaciones, les recomendamos un libro de Martín Arboleda, que está en Chile, un intelectual colombiano, pero que está en Chile. Se llama Gobernar la Utopía, y ahí habla de este concepto de lujo social. Hagamos grandes obras, no para el disfrute individual, no para una familia con su piscina, no. Piscina para grandes masas, digamos, para grandes mayorías y así. Obras grandes para el disfrute de todas y de todos. Y con estas buenas ideas vamos a cerrar este programa con una canción que está tomada del álbum más reproducido por los chilenos y chilenas durante este 2023, que es el álbum Mañana Será Bonito de Karol G. Y con el tema del mismo nombre nos despedimos, esperando que mañana sea bonito, que este 2024 sea bonito y que nuestro futuro sea también bonito. Así que nos despedimos de todas y de todos, y hasta la próxima, hasta el próximo Contragolpe. Muchas gracias. Contragolpe, voces para defender la democracia. Una producción de Nodo 21 y El Ciudadano, con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. Contragolpe, con Pierina Ferretti, Camila Miranda y Raúl Méndez.